La justicia restaurativa como transformadora. Creo que esa es la gran pregunta que nos hacemos muchos que nos dedicamos a la justicia restaurativa. ¿Solo sirve para reparar? ¿Solo sirve para atender las necesidades de la persona ofensora, de hacer frente al daño y reparar a la víctima? Y yo estoy convencida que la justicia restaurativa no solo implica mejor atención a las necesidades de los y las adolescentes en conflicto con la ley, sino que además ese efecto sanador trasciende a las víctimas y a la comunidad. ¿Por qué? Porque desde que nacemos nos relacionamos como personas. Nos han contado muchas veces que vivimos en un mundo que es muy bonito, donde todos somos felices, pero desgraciadamente a las personas buenas nos pasan cosas malas, ¿no? Y la justicia restaurativa permite a las víctimas entender que la persona que le dañó también es un ser humano y que por alguna circunstancia de la vida le ha causado este daño. Entonces permite sanar, permite entender que la otra persona es un ser humano, humanizar y a la vez permite la ayuda a pasar página. Tiene un efecto sanador. Yo siempre digo que yo me dedico a la justicia restaurativa porque no quiero convertirme en víctima. Entonces, el entender que la persona que te ha hecho daño se ha responsabilizado te da seguridad. Es menos probable que vuelva a cometer delitos. Por tanto, transforma tu vida en el sentido que dejas de tener miedo. Pero además esto repercute a la comunidad. Seamos realistas, cuando se comete un delito, especialmente en un lugar donde nosotros vivimos, en nuestro vecindario, perdemos nuestro sentimiento de seguridad, incluso nos volvemos paranoicos. Este vecino que pasa por allí igual es el que está robando en los coches, ¿no? Y entonces lo que permite la justicia restaurativa es recuperar ese sentimiento de seguridad. ¿Y eso qué hace? Que la comunidad se fortalezca. No es lo mismo tener a una persona ofensora y a una víctima que están desconectados porque han sufrido un delito y sienten que el mundo ya no es ese lugar donde vivir, que tener a personas que han asumido la responsabilidad, que han sanado y vuelven a la comunidad. Por tanto, yo aspiraría a que la justicia restaurativa fuera transformadora en el sentido de realizar cuantas más prácticas e intervenciones restaurativas que incluyan a la víctima, a las personas adolescentes en conflicto con la ley y a la comunidad. Trata de construir, fortalecer y reparar comunidad. Generalmente ponemos el foco en reparar, es decir, cuando ya se ha producido el daño hay que poner la tirita y sanar. Pero la justicia restaurativa es un proceso de reflexión y aprendizaje. Cuando tenemos a una persona adolescente que ha cometido un delito y entra en un proceso restaurativo, también le permite reflexionar, ¿no? Y nos permite reflexionar a todos como comunidad qué estaba pasando con esta persona. En justicia restaurativa no preguntamos por qué, nos hacemos la pregunta ¿qué estaba pasando con esta persona, ¿no? ¿Qué le llevó? Nadie se levanta una mañana y se pone a robar, ¿qué le llevó, ¿no? Y ahí si acudimos al porqué del delito, al origen, que es lo que debe hacer la justicia restaurativa, esto también es lo que nos va a permitir transformar. Porque si hablamos solo de restaurar, se trata de volver a la persona adolescente al momento anterior a cometer el delito y se trata de intentar que se transformen esos elementos que llevaron a la persona adolescente a cometer el delito para que no lo vuelva a repetir. Y con la víctima es igual, para bien o para mal, cuando sufres un delito, eso pasa a ser parte de tu historia vital. Soy Pepita Pérez, sufrí un delito. Entonces la justicia restaurativa permite ese punto de inflexión, ¿para qué? Pues para que la víctima pueda incorporar lo que ha vivido como un aspecto más de su historia vital y permita transformarlo. Es decir, encontrar un sentido diferente a lo vivido. Si tú dices, soy la víctima, he sufrido un delito, nunca vas a poder continuar con tu vida. Pero si tú dices, sí, soy la víctima, pero he pasado páginas, soy resiliente, tengo estas herramientas, me han ofrecido esta oportunidad, el sistema de justicia, es más probable que puedas transformar tu vida. Respecto a intervenciones restaurativas exitosas, a mí me encanta el título de las jornadas porque yo creo que la justicia restaurativa no son procesos, son intervenciones. De hecho, la definición que a mí más me gusta es respuesta evolucionada al daño, que genera resiliencia, equidad. ¿Por qué? Porque es una forma diferente de gestionar los daños, ¿no? No es solo procesos. Entonces, siempre se entiende que justicia restaurativa es si hay reuniones preparatorias, encuentro conjunto. Pero tenemos tres ejes. Tenemos la víctima, tenemos la persona ofensora y tenemos la comunidad. Podemos ser totalmente restaurativos si reunimos víctima, ofensor y comunidad, por ejemplo, los círculos, las conferencias. Podemos ser mayormente restaurativos si hacemos mediación penal, víctima y persona ofensora. Y podemos trabajar solo con personas ofensoras, solo con víctimas, solo con comunidad. Entonces, en esa dinámica existen los programas individuales. Nosotros hemos tenido para privados de libertad, no eran adolescentes, pero está adaptado a adolescentes. De hecho, en México lo han adaptado compañeros nuestros adolescentes. Se trabaja solo con personas adolescentes,
Pues que se trabajan los principios de la justicia restaurativa, que entiendan el impacto de sus acciones, que hagan un plan de reparación del daño y además que si no se puede hacer a la víctima directa, pues se puede hacer a la comunidad. Eso se llamaba Reconexión, lo tuvimos 2 años, de momento no hemos vuelto a repetir. Y ahora tenemos un programa, trabajamos solo con víctimas de violencia sexual y de género, no hay encuentro con la persona ofensora, pero sí que alguien dirá, ¿pero eso no es terapia? Bueno, nosotros no hacemos terapia, de hecho las víctimas que participan tienen que haber hecho un proceso terapéutico anteriormente. ¿Y cuáles son los principios que utilizamos para trabajar con víctimas? Bueno, les damos la oportunidad de hablar, las empoderamos, las escuchamos, recopilamos necesidades que el sistema, por lo que sea, no las atendió y buscamos lo que llamamos nosotros una reparación creativa o justicia creativa. Claro, en delitos graves, que también sirve para contextos de crímenes internacionales, la reparación es muy difícil de pensar, por ejemplo, en la violencia sexual. Entonces se trata de buscar algo que devuelva luz por la oscuridad que supuso el delito, ¿no? Actos de reconocimiento, de dignificación, y muchas veces esas reparaciones son ellas mismas para ellas mismas, ¿no? Alguien dirá, ¿la diferencia con la terapia? Pues es muy sutil, pero es totalmente diferente. El programa se llama BFENIX, lo podéis consultar en nuestra página web y claro, está hecho para víctimas, adolescentes o personas adultas. Se me olvidaba que ahora lo estamos haciendo online, yo antes de la pandemia era anti-online, pero también utilizamos la metodología de los círculos de justicia restaurativa en su modelo de sanación, pero la metodología online también permite ir generando poco a poco esos espacios de seguridad. Tú estás en tu casa con tu objeto de la palabra que tú has elegido, entonces te permite ese poder contar tu historia hasta donde tú quieras, sentirte acompañada porque cuando contamos nuestra historia y nos escuchan otras personas sentimos que no estamos solos, ¿no? Entonces se trata un poco de ese proceso. Entonces yo animaría a las personas, que también lo pongo en el libro que escribí hace poco, Función transformadora de la justicia restaurativa, por eso me encantó la primera pregunta, a que exploren esas otras intervenciones o en esas intervenciones en las que, como no vivimos en un mundo ideal, a veces no es posible hacer ese encuentro conjunto, pero se puede ayudar con un enfoque restaurativo a víctimas, personas ofensoras y comunidad.